Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy nos hacen recordar viejas luchas de las que vienen nuevos lauros, porque de alguna manera habrá que reconocer que si la voz del pueblo es la voz de Dios y si las mayorías representan algo en alguna base democrática, hoy ha habido un mensaje en las Naciones Unidas, ese exquisito lugar donde algunos no son más que burócratas bien pagados en dólares, pero otros sí hacen la tareita. Hoy ha habido una aplastante decisión de las mayorías en ese recinto que por tantos años cubrimos allá en Nueva York, junto al Hudson, sobre el bloqueo de los Estados Unidos a la hermana República de Cuba. El resultado de esto es, una vez más, una aplastante mayoría de las naciones del mundo representadas en las Naciones Unidas contra esta asimétrica, inaceptable, absolutamente fuera de lugar en el tiempo y en el espacio, decisión de la potencia del norte. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo que per se dan una idea de la paliza que recibió diplomáticamente Estados Unidos en el organismo que tiene por sede precisamente una de sus ciudades más importantes, ¿no? Nueva York. Es el ámbito clásico de la Asamblea General. Aparece el canciller cubano, parte de lo que dijo. Señor presidente, distinguidos representantes permanentes, los daños humanos del bloqueo crecen. Son ya el 77% de los cubanos los que nacieron bajo estas circunstancias. El sufrimiento de nuestras familias no puede contabilizarse. Podemos intentar encontrar solución a las diferencias mediante el diálogo respetuoso y la cooperación en aspectos de común interés. Podemos vivir y relacionarnos de forma civilizada dentro de nuestras diferencias. Representante de Estados Unidos aislado en la ONU en materia de votos rechazó nuevamente la resolución. Representantes permanentes, señores delegados, debo pedirles en esta difícil y especial coyuntura internacional votar a favor del proyecto de resolución A/69/L4 titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, para apoyar la idea de que los graves problemas de este momento plantean a la humanidad el imperativo de cambiar nuestra forma de relacionarlos para poder resolverlos, para preservar la paz, para preservar la vida humana. Muchas gracias. Así, entre otras cosas, declaraba Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba. La asamblea, presidida además por Cutesa, político y abogado que sustituyó al diplomático de Antigua y Barbuda, John Ashe, está presidida desde septiembre por el ministro de Exteriores de Uganda, Sam Kutesa. Delegado estadounidense. Though Cuba's contribution to the fight against Ebola Señor presidente, esta resolución solo sirve para distraer la atención de los problemas reales que enfrenta el pueblo cubano y por tanto mi delegación se opondrá a ella. La contribución de, aunque Cuba, la lucha contra el ébola son loables, no eximen o disminuyen el trato que el régimen da a su propio pueblo. Animamos a este organismo mundial para apoyar a los deseos del pueblo cubano a elegir su propio futuro,
De esta manera sería verdaderamente una forma de avanzar en los principios de la Carta de la ONU, para la que fue fundada, y los fines para que se creó este organismo. Gracias, señor presidente. We shall now begin the voting process. Se pasó a votar y el resultado fue bastante interesante. 188 países de las Naciones Unidas exigen democráticamente, votando públicamente, poner fin al bloqueo contra Cuba. 188 contra 2. ¿Cuáles son los dos? Para variar, Israel y Estados Unidos. 3 abstenciones. ¿Cuáles son? Bueno, las pequeñas islitas de siempre, de los pequeños microestados, que representan en este caso los que se abstuvieron, ¿no? Papúa, Nueva Guinea, Marshall, todo esto. Una paliza, una auténtica paliza. Resultado, 188 a favor de que se levante el bloqueo a Cuba, 2 por el no, Israel y Estados Unidos, 3 abstenciones. Is adopted. Todos coincidieron en calificar la política estadounidense como inmoral e injustificada, e insistieron en que la misma viola la Carta de las Naciones Unidas, y de igual forma calificaron el bloqueo de Estados Unidos. Viola la legislación internacional, la justicia y los derechos humanos, ya que retrasa el crecimiento económico y social de la nación caribeña. En La Habana las cosas se veían con filosofía. Alicia Bárcena. Para Cuba. Lo que tienen que hacer es acabar de levantarlo lo más rápido posible, ¿tú me entiendes? Para entonces nosotros poder seguir adelantando. Diferentes ciudadanos iban explicando su posición respecto y llevando con filosofía las consecuencias del bloqueo. Si no es en este que sea, y vamos a seguir ahí esperando a que eso se elimine radicalmente. Un cantante, Ignacio de Montenegro, también daba su opinión, y luego escucharemos a un estudiante de odontología, Javier Granado, y un jubilado, María Delgado. Nosotros no tiene nada que ver con nuestra posición contra Estados Unidos, ni que somos una amenaza, ni nada por el estilo, simplemente por tener una posición de principio diferente a la de ellos, y por ser una espinita clapada desde hace rato. La vida sigue en Cuba con normalidad y la paliza en la ONU no cambia un milímetro la posición de Estados Unidos hasta ahora. Hoy me parece a mí que Estados Unidos pierde más con el bloqueo que el propio Cuba. Me parece que Cuba está en un momento muy propicio para darle la bienvenida a nuevas inversiones, a nuevas formas de producción. Y creo que para Estados Unidos sería un momento muy importante para los actores económicos de Estados Unidos el poder participar. Y creo que hay varios sectores dentro del propio Estados Unidos que ya están incluso pidiendo que este bloqueo termine. 188 a 2. Los dos, Israel y Estados Unidos. ¿Cuándo no? El bloqueo sigue su efecto, la gente se ha acomodado a esa realidad y los acontecimientos siguen en pleno desarrollo. La simbología no da lugar a dudas, pero en cualquier caso en las Naciones Unidas nadie les cuenta ni les compra el cuentico. 188 a 2. Que este bloqueo termine para que el pueblo cubano pueda sentirse feliz y contento y así el mundo entero poder traer a nuestro país lo que nos hace falta. El viejo Capitolio, las formas de taxi a pedal que se han vuelto ya tan típicas por el bloqueo. Es hora que se den cuenta de que el bloqueo a Cuba tiene que dejar de existir, porque esto nos ha causado demasiados daños, tanto económicos como sociales. Los viejos Buick, los Ford, todos los modelos que siguen rodando, adaptados a las circunstancias, y el tricolor sigue blandeando, sigue flameando ahí honrosamente
incluso en el bosque de banderas frente a la embajada. Siempre todos los países a favor de Cuba, porque ese es uno de los crímenes más abominables que se está cometiendo. Ya no es embajada, no es oficina de intereses la que tiene Estados Unidos allí en pleno malecón. Todo sigue a su ritmo natural. Lo que no es natural es que insistan con una potencia y un socio como Israel. 188 países le dicen, usted está equivocado, y quedan en solitario los dos diciendo, no, la razón es nuestra. Los 188 países y los que se abstuvieron son los que están equivocados. Río, Brasilia, Sao Paulo festejan a Dilma, que piensa en un técnico en finanzas para cambiar. Ações localizadas, em especial na economia, para retomarmos nosso ritmo de crescimento, continuarmos garantindo... Economía, punto fundamental. Sube la bolsa, Petrobras y el Real en Brasil, y esperan que Dilma anuncie un nuevo ministro de Economía, y ella entró de frente con el tema de la economía, como vieron. El Real subió 1,07 frente al dólar, lejos de la cotización más baja desde 2008, alcanzada ayer. Y los mercados reaccionaron así ante las versiones reproducidas en los principales medios brasileños sobre el inminente cambio de ministros en el área económica, ¿no? Dilma piensa en un técnico en finanzas. Y Folha de São Paulo dice que los mercados demostraron la reacción. Dos programas sociais, do resgate da pobreza, da melhoria da qualidade de vida. El economista Gilberto Braga dice, el mensaje de las urnas fue que el gobierno debe mantener sus programas sociales en lugar y sacando a la gente de la pobreza y darle mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo tiene que haber un enfoque de la manera de generar recursos para estos programas y por lo tanto crear condiciones que estimulen la inversión, controlar la inflación y cuidar el dinero público. La importación y exportación se ha movido bastante bien y en general lo que se necesita es un cambio de rumbo dentro del específico tema de la economía. El enorme país tiene con qué. Y el economista Gilberto Braga decía, lo que ocurrió en relación con el real, la moneda brasileña, solo un día después de la elección representa una falta de confianza entre el sector financiero en la capacidad de Rousseff para transformar la economía en su segundo mandato. Da presidente Dilma. Por isso também o dólar ficou pressionado e se valorizou. Esto también hizo subir el dólar frente al real brasileño. Y luego, interpretando los vientos, dijo, ella es muy probable que tenga que llevar a cabo reformas, ¿no? En primer lugar, se tendrán que crear reformas internas con el fin de restablecer la confianza entre los mercados financieros mundiales y el sector empresarial nacional, que tienen poca confianza en el actual ministro de Hacienda, Guido Mantega, quien ya ha anunciado que se retira antes del próximo año. Así que, por el momento, el mercado está en una condición muy inestable, con un montón de especulaciones sobre quién será el próximo ministro de Finanzas a cargo de la economía brasileña, pero no hay duda de que el cambio viene. Reformas internas para reconquistar a confianza do mercado financeiro global e do mercado empresarial nacional, que está muito desconfiado. O seu atual ministro é um ministro que já anunciou que não vai permanecer no ano que vem, Guido Mantega, e hoje, nesse momento, o mercado vive uma grande instabilidade, com grandes especulações sobre quem será o próximo titular da Fazenda e da economia brasileira. Ese es el tema. ¿Quién va a ser el próximo titular de la economía? Los cambios son inminentes y no hay duda de que Dilma tiene previsto esto. Se espera que sea antes de fin de año y aquí volvemos al horror mexicano. No tiene fin. Las autoridades anunciaron haber encontrado otra fosa clandestina en los alrededores de la ciudad de Iguala, en el sur, donde desaparecieron los 43 estudiantes hace más de un mes. La nueva fosa fue hallada en la localidad de Cocula, vecina de Iguala, donde trabajan los peritos forenses y en la que al parecer habrían más restos humanos. Así lo dijo un funcionario federal, que lo estamos viendo.
Unos días después de la desaparición de los estudiantes, las autoridades hallaron 38 cadáveres en fosas en los alrededores de Iguala. Pero los estudios realizados a los cuerpos determinarían que en este caso en particular, ninguno corresponde a los estudiantes desaparecidos, es decir, es algún otro drama, igual o peor. El paradero de los jóvenes de una combativa, muy militante escuela rural que forma maestros en Ayotzinapa, en Guerrero, es aún un misterio. Los 43 alumnos desaparecieron la noche del 26 de septiembre, en medio de una serie de ataques a tiros de la Policía Municipal de Iguala y de sicarios del grupo Guerreros Unidos, que dejaron 6 muertos en ese momento. En un nuevo capítulo de este crimen brutal que clama al cielo, la Fiscalía anunció haber detenido a 4 personas, todos presuntos integrantes del cártel de Guerreros Unidos que opera en la zona, como si no existiera la ley ni el orden, y es una de las zonas más pobres y violentas del país. Tenemos claramente identificados a los autores intelectuales, decían las autoridades. Hoy tenemos ya a quienes operaron la desaparición de estos jóvenes. Al menos esto lo aseguró el fiscal general Jesús Murillo Caram. De quienes han confesado y participaron en la noche del 26 de septiembre y de madrugada del 27, ya en la desaparición y destino de ese amplio. Él dice que 2 de ellos confesaron su participación en la desaparición y destino de los estudiantes, y los otros 2 detenidos serían halcones, es decir, vigilantes de Guerreros Unidos. Los detenidos han referido que ellos recibieron a un amplio grupo de personas y en este momento declaran sobre su destino, están todavía declarando. Al mismo tiempo, un grupo especializado de peritos de la Procuraduría y del grupo de expertos argentinos y buscan evidencias para corroborar el dicho de los detenidos. Con las últimas 4 suman ya 56 detenciones entre policías, funcionarios y miembros del narco por este crimen que mantiene al país en vilo. Sobre todo también identificar, como ya se ha hecho, y dar con los responsables intelectuales y materiales de estos muy lamentables hechos. Así lo decía el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Entre los últimos detenidos estarían 4 personas que podrían saber el paradero de los 43 jóvenes en México o lo que quede de ellos. Con esto tenemos las primeras detenciones que se hacen de quienes han confesado participar entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del mismo mes en la desaparición y destino de ese amplio grupo de personas, decía Jesús Murillo Caram. Y en la Santa Sede, encuentro del movimiento popular en la Casa de Santa Marta, donde normalmente están los apartamentos del Papa. En la oportunidad, el Papa Francisco y Evo Morales sostuvieron un encuentro informal. Presidente de Bolivia, en la audiencia que fue calificada. Es un signo, es un gran signo. Vinieron a poner en presencia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces silenciada. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. Morales y Bergoglio se habían saludado la mañana de este martes en el aula vieja del Sínodo, poco antes del largo discurso que pronunció el pontífice y en el cual reclamó tierra, trabajo y techo para todos. En esta misma sala ubicada en el corazón del Estado Pontificio. En este encuentro, esta misma sala, el compañero Evo, como lo llamaron en todo momento los organizadores, compareció ante unas 200 personas en la conferencia titulada
plurinacionalidad, Estado y movimientos populares. Estaba previsto además que mantuvieran una cena en privado en la que Morales reiteraría al Papa su invitación para que visite Bolivia, país que solo ha recibido un pontífice, Juan Pablo II, en 1988. I'm so grateful to be well, and first and foremost, I want to thank God. Estamos en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y esta es la paciente curada de ébola, Amber Benson. Estoy muy agradecida por estar bien y ante todo quiero dar las gracias a Dios. Creo sinceramente que con Dios todo es posible. Si bien este es un día de celebración y gratitud, te pido que no perdamos el foco en las miles de familias que continúan con el trabajo y bajo la carga de esta enfermedad en África Occidental. Esta paciente curada es la noticia. I want to sincerely thank the professionals who have Quiero agradecer sinceramente a los profesionales que han contribuido a mi atención aquí en Emory y en el Texas Health Hospital Presbiteriano de Dallas, una enfermera. Soy una enfermera y ahora como alguien que ha experimentado lo que se siente al ser atendidos a través de una enfermedad potencialmente mortal, estoy muy agradecida por su habilidad excepcional, calidez y cuidado. El doctor Bruce Ribner, experto en enfermedades infecciosas, habla de las lecciones aprendidas durante el tratamiento de los pacientes de ébola. La otra cosa que hemos cambiado la forma de pensar sobre qué tan agresivo es que podemos estar con los pacientes con la enfermedad del virus del ébola. Yo tendría que decir que el dogma general de nuestra industria en julio fue que si los pacientes se pusieron tan mal que requerían diálisis o asistencia respiratoria, no había propósito al hacer esas intervenciones porque invariablemente morirían. Creemos que hemos demostrado a nuestros colegas en Estados Unidos y en otros lugares que ciertamente ese no es el caso. Y por lo tanto creo que hemos cambiado el algoritmo para la forma agresiva y vamos a estar dispuestos a hacer del cuidado de los pacientes con esta enfermedad del virus del ébola algo mejor. Es la lista de los que han muerto en Guinea. Y recibimos la información de que un miembro de la brigada cubana que combate el ébola en Guinea falleció este domingo a consecuencia de un paludismo con complicación cerebral. Lo confirmaron las autoridades cubanas. Según un comunicado publicado por el Ministerio de Salud, Jorge Juan Guerra Rodríguez, un economista de 60 años, había llegado a Guinea el pasado 6 de octubre y empezó a presentar problemas de salud el 22 del mismo mes. El diagnóstico de paludismo habría sido confirmado en la clínica Pasteur de Conakry 2 días más tarde. Y estamos en Guinea. Antes de que murieran mis hijos Emilio y Filomena, les encantaba jugar con una pelota. Mi esposa le gustaba llevar al bebé a la espalda, dice Emilio. Luego, Fasu Isidor Lama, oficial de protección de la infancia de UNICEF, que actuaba en el propio teatro de operaciones en la lucha contra el ébola, decía, nos dimos cuenta de que con esta crisis es casi una catástrofe humanitaria. ¿Por qué lo digo? Porque las personas huyen de sus aldeas, abandonan a sus familias y abandonan a sus hijos. Qui est devenu presque même une catastrophe humaine et qui fait que les gens fuient leur village, abandonnent leur famille, abandonnent les enfants, ils rejettent les enfants qui sont affectés. Ellos rechazan a los niños infectados y a los otros miembros de la familia infectadas. Es por eso que la respuesta de UNICEF oscila entre el apoyo directo que da a los niños y acompaña a la familia para evitar la estigmatización y facilitar la reintegración. L'accompagnement de la famille pour éviter la stigmatisation et faciliter la réintégration. Un niño de 2 años infectado con ébola en Guinea. Así se inició la epidemia. Antes de que hubiera miles de muertes, antes de que el brote provocara temores globales, el ébola atacó a un niño pequeño llamado Emile Cuamuno. Prácticamente nadie conocía al niño de 2 años de edad por su nombre. Ahora el mundo lo conoce como el paciente cero. Aún no está claro cómo se infectó el niño, quien vivía en una aldea en un bosque tropical al sur de Guinea.
Y ahí comenzó el drama, que es un verdadero acontecimiento en pleno desarrollo. Los que no se han ido de la aldea siguen las noticias por la radio, a veces ni siquiera un aparato de televisión, es mucho pedir en esas circunstancias. Veamos los mercados cómo están. El precio del crudo venezolano estable a $75.90. El precio de la cesta OPEP levemente a la baja, $82.37. El precio del West Texas al alza, $81.05. En sentido contrario, el Brent del Mar del Norte, que cerró en $85.89. Y en medio de esta irregularidad, la onza Troy de oro sube a $1.227.80. El precio del café sigue subiendo, $191.63. El precio del cobre, 6.800 redondos la tonelada, también en la misma tendencia. Sin embargo, en sentido contrario, el níquel, pero queda a 14.650 redondos la tonelada, y el precio del euro estable a 1,27 respecto a la divisa estadounidense. No vemos en los monitores satelitales nada que vaya a cambiar la programación que tenemos prevista para ustedes, pero si fuera en sentido contrario, lo bajaríamos de inmediato, como es costumbre, y la traduciríamos para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se pierdan el segundo bloque, está muy interesante. Ya volvemos.